cambiar de tema porque está con nosotros el secretario general Nacional de Política. Sí, secretario nacional de Política del PPC, ¿no es cierto? Edgardo del Pomar. Y vamos a hablar del futuro del PPC, o algo así. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Tiene futuro el PPC? Por supuesto que sí. Buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Tiene futuro. Es una institución política que está por cumplir próximamente 50 años. No es la primera vez que estamos en una etapa de crisis, por supuesto pasajera, pero obviamente nosotros lo que estamos buscando es poder buscar los consensos necesarios mirando hacia el futuro, de manera que si existe la voluntad de sus principales líderes de encontrar puntos de acuerdo, de entendimiento, de coincidencia, creo que el partido va a salir de esta crisis transitoria y por supuesto pensando en el futuro. Crisis transitoria, a ver, defina por qué están en una crisis transitoria. Bueno, en primer lugar tenemos que señalar que es natural que existan conflictos, ¿no? El conflicto es consustancial a la convivencia, consustancial a las relaciones interpersonales y en este caso, por supuesto, las organizaciones políticas. De manera que para nadie es un secreto que en este último año las cosas no nos han salido bien electoralmente. De manera que hay una corriente importante en el partido que necesita requiere analizar los comportamientos de los responsables para poder detectar cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido los errores y para poder, por supuesto, enmendarlos. En consecuencia, lo que he visto yo como secretario general de política es que antes del proceso y luego del proceso hemos escuchado que se han ventilado algunas cosas de orden interno por parte de algunos líderes o autoridades del partido. Y como secretario general de política creo que, como ha sido siempre una tradición y una sana costumbre en el PPC, creo que debemos de analizar y debatir las cosas internas al interior del partido y no hacerlas públicas, más aún cuando no se debate sobre cosas sustanciales, sino que se eleve el tono y a veces se llega a la ofensa. De manera que frente a posiciones un poco extremas, hemos considerado en la Secretaría de Política que teníamos que crear un espacio de debate. Y por eso organizamos una convención nacional de política para este sábado 15 de noviembre. Y van a estar presentes los representantes de todas las regiones. Para que veamos, del Perú. Es una especie de catarsis, digamos. Sí puede verse también así. No llega a ninguna conclusión, solo hablan y hablan para que voten todos. No, ese no es el propósito, porque si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Toda reunión creo que debe tener acuerdos y acuerdos que tienen que ser vinculantes. Si no son vinculantes de alguna manera, desde el punto de vista estatutario, son vinculantes políticamente y eso es lo importante. Y hacemos esta reunión justamente para que podamos todos decir nuestra verdad, expresar libremente, con todo respeto, pero con libertad y con tolerancia, ¿no? Ahora, hay una corriente interesante dentro del partido que está diciendo tenemos que adelantar el Congreso. Tenemos que adelantar el Congreso por una razón bastante sencilla, porque si lo hacemos en septiembre o octubre, ese Congreso va a tener que decidir ya quién es el candidato, quiénes son los candidatos. O sea, de ahí sale un mandato para una candidatura que se inscribe en enero. No hay tiempo. Entonces, lo que dicen es, ¿por qué no lo adelantamos a agosto, julio? Que nos dé tiempo para organizarnos. Parece un pedido sensato, están pasando firmas, ¿no es cierto? Pero parece que el presidente del partido no le parece muy sensato. A ver. Sí, creo que sobre la base de la experiencia de los 2 últimos años, que un importante sector del partido, mayoritario creo yo, que ha tomado la decisión de convocar a un Congreso Nacional Extraordinario justamente para, sobre la base de las conclusiones que saquemos el día sábado 15 en esta convención de política, poder nosotros proponerle al partido un rumbo, un camino. Y también pasa por poder prepararnos de mejor manera para el próximo proceso electoral. Lo que ha pasado en los 2 últimos años es que en estos procesos hemos trabajado al límite de
plazos para las elecciones. Así no se Y trabaja eso bien. nos ha causado mucho daño. Claro, porque, claro, eso favorece, ¿no es cierto?, a algunos, pero realmente perjudica al partido, ¿no? Entonces, tal vez, ¿usted está de acuerdo entonces en adelantar el plazo? Estoy de acuerdo en que el partido tiene que tomar una decisión en un congreso partidario y que es conveniente para la institución, para el partido, adelantar el cronograma electoral para que nosotros podamos enfrentar el próximo proceso nacional de la mejor manera. Creo que tenemos que estar organizados y cohesionados internamente, Sí, ¿no? pensar en los mejores cuadros que vamos a poner a disposición de los ciudadanos para que sean elegidos. No podemos echar mano de algunos militantes a última hora. Ahora, el PPC ha perdido la inscripción 3 veces, ¿no? Sí, Y 3 veces la ha recuperado, a punta de buscar las firmas, que es un trabajo notable. Pero si no juegan bien sus cartas en las elecciones generales, pues pueden perder la inscripción, y eso es grave. Una carta es una alianza, otra carta es tener candidato propio. La alianza parece ser el camino lógico. O es con PPK o es con el APRA. Bueno, vamos a ver, todavía no tenemos ninguna propuesta al interior. Yo creo que la primera instancia de debate político es la Comisión Nacional de En algún Política. caso se podría ir con los fujimoristas sin problema, creo, pero no creo que el resto del partido lo acompañe, ¿no? Obviamente con PPK ya fueron socios, pero tienen que ser socios en otros términos diferentes. Y con el APRA no creo que los acompañe tampoco todo el partido. No, efectivamente, yo creo que la primera opción es fortalecernos en este año y poder presentar una candidatura propia para las elecciones de la presidencia de la República y vicepresidencias y para el Parlamento Nacional. Es cierto, no podemos dejar de lado también esa posibilidad de que pudiéramos participar en una alianza, pero obviamente una alianza programática con agrupaciones de orden nacional que tengan una afinidad con los principios y los postulados del Partido Popular Cristiano. No creo que nosotros vayamos a hacer una alianza con el sector liberal y menos, particularmente yo no estaría de acuerdo con una alianza con el APRA, ¿no? Y tampoco con el sector liberal, o sea, no PPK. Probablemente, no lo sé, vamos a ver cuál sería la Para regresar propuesta. a sus raíces social cristianas. Bueno, les quiere hacer una alianza con Antero, Orden. Probablemente, ¿no? Hay, creo yo, alguna organización que Él tiene su escindió dirección, del partido, ¿no? Pero nosotros tenemos que insistir, creo yo, en un programa fundamentalmente social. Ahora, el UREN ha lanzado el 1 de para el 2021. Ha dicho el 2016 no va. Y ella lo ha dicho, no voy. Ni hablar, ha dicho. Ni hablar. De ninguna manera. O sea, entre Keiko y Alan, no. Ni hablar. O sea, yo creo que Lourdes, como muchos, está segura de que Keiko Fujimori va a estar en la segunda vuelta porque tiene 20% de votación dura por su padre. Y siempre va a ser así. Ahora, esas cosas cambian, ¿no? Nadie sabe, pero en fin, la ha mantenido. Entonces, si Keiko Fujimori va a estar en la segunda vuelta, como la segunda, si quieren, o sea, Alan García va a hacer lo que sea para estar en el otro lugar. Lo que sea, y ya lo hemos visto en acción, es capaz de cualquier cosa. Entonces, obviamente, PPK va a ser el candidato a los ricos. No la va a tocar a Keiko, porque cree que le puede ganar. No la toca, la pone como el mar mayor, la misma jugada que le hizo Mala, ¿no? La misma jugada que hizo para enfrentarse a Toledo. Lo que pasa es que Toledo lo ganó. Era muy pronto para perdonarlo. ¿Y cuál es la candidata que tiene más antivoto, digamos? Probablemente, Toledo, ¿no? Que a la candidata estaría feliz de pasar con Toledo a segunda vuelta, ¿no? Cualquiera gana. Pero Toledo no va a pasar a segunda vuelta, ¿no es cierto? Entonces tiene que buscarle a alguien de pareja a la cual le pueda dar pelea. En esa pelea, PPK tiene que colarse. Y el problema es que Toledo va a postular y le va a quitar pues que 3%, 4%, 5% al mismo voto de PPK. Y Orden le va a quitar 3%, 4% al mismo voto de PPK. Y hay tantos partidos que se van a presentar en el mismo espectro, ¿no es cierto?, que va a ser bien difícil, ¿no es cierto? O sea, va a ser APRA, Fujimorismo y el resto del mundo.
El resto del mundo va a ir absolutamente dividido. ¿Quién va a pasar la segunda vuelta? El APRA del Fujimorismo. Es cierto, o sea, como los últimos dos procesos nacionales se polariza, ¿no? Tenemos una abundancia siempre, lo que no falta en nuestro país, de candidatos, ¿no? Muchos aspirantes presidenciales y en consecuencia del centro a la derecha varios postulantes, ¿no? Más al extremo seguramente en la derecha los fujimoristas y siempre hacia la izquierda alguien jugando que probablemente el APRA también quiera jugar con el centro, pero como en el primer proceso del año 85 y en el segundo del año 2006, ¿no es cierto? Alan García siempre hace esa convocatoria de los famosos frentes, ¿no? Sí, claro. Los frentes sociales, que de frente solamente tienen el nombre, dura ¿no? 5 minutos. Y trata de convocar a alguna figura representativa, pero al final termina siendo lo que le parece y que normalmente los resultados no son positivos para el país, ¿no es cierto? Es cierto, yo creo que hay que pensar mucho, analizar mucho, siempre pensando en los intereses del país, pero creo yo que el Partido Popular Cristiano puede y debe distinguirse con una propuesta absolutamente diferente, que esté por encima de lo que todos ofrecen, ¿no? Que es fundamentalmente el crecimiento, el fortalecimiento del sistema económico. Creo que hay más cosas que hacer. Me parece a mí que el actual gobierno ha cometido una serie de errores y ha perdido oportunidades, no solo para poder potenciar más aún el crecimiento nacional, sino también para poder extender más aún esta famosa inclusión que nosotros señalamos que esta debería ser una inclusión con dignidad, no solamente regalar el pan, regalar un salario o una pensión, sino buscar que la gente gane capacidades y fortalezas para que pueda salir de la extrema pobreza y de la pobreza. No nos puede alegrar, como en un momento hemos escuchado a funcionarios de este gobierno, que porque tienen una mayor cantidad de beneficiarios en los programas sociales se sienten felices, cuando realmente debe ser al contrario. O sea, el día que haya menos beneficiarios en los programas sociales, entonces nos daremos cuenta que está disminuyendo ese sector de la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, creo que tenemos que insistir nosotros en aquello que, por desgracia, nos tiene marcado durante muchos años, ¿no? La falta de trabajo aún para muchos jóvenes, para muchas personas, para un sector importante de la población, la falta de vivienda, la falta de tierra para el campesino, porque como pasa en nuestra historia, estamos en este juego pendular de un extremo a otro y entonces empieza nuevamente la acumulación de tierra y creo que es importante que nosotros pensemos también en los campesinos de las zonas rurales, en los campesinos de las zonas ¿Van a tener una reforma estatutaria también? Nosotros hemos pensado también convocar a un congreso ideológico, un congreso extraordinario, porque creo que es importante que nosotros refresquemos nuestra propuesta, sin variar, por supuesto, en aquellos principios en la doctrina que son permanentes. No, pero creo... Ustedes son socialcristianos. Somos socialcristianos y creo que debemos estar nosotros a la par, por lo menos, de este discurso, cierto sentido sustancial de la Iglesia en estos tiempos, ¿no? Porque da la impresión por los gestos de algunos que estamos situados a la derecha, inclusive la Iglesia Católica, y nosotros tenemos que volver a las fuentes, no solamente en la prédica, sino fundamentalmente en el ejemplo y en la acción. Con el Papa Francisco, ¿no? Que es un poquito más moderno que ustedes, creo. Con la doctrina social de la Iglesia, por eso digo yo más moderno que ustedes, que nosotros hemos señalado y luchamos durante muchos años, por ejemplo, por el reparto de utilidades en las empresas, ¿no? Porque para nosotros el capital humano es lo fundamental, que tiene mayor valor que el capital dinerario. Acá me dicen que candidaté Marisol Perestello. Ojalá se anime, ojalá se anime. Yo creo que todo lo que desean y se sienten llamados, pues seguramente organizarán pero el problema, un proceso interno. El problema es que volvemos o sea, es macanudo, ¿no es cierto? De verdad, es divertido que un partido, gente joven, se presente, pelee, haya primarias, salga uno, pero eso lo tienes que ver en el contexto general del proceso. Y el contexto general del proceso es que tienes a Keiko Fujimori y a Alan García. Sí, sí. ¿Ya? Cada uno con su votación propia, con su dotación propia de votación, buscando más votación para pasar a la segunda vuelta, y todo hace pensar que van a ser los dos candidatos de la segunda vuelta. Entonces tu estrategia ya no es presentemos al mejor candidato que podamos, sino cómo hacemos para sacar a uno de estos dos a la segunda vuelta y meter al nuestro. ¿Qué es lo mismo que piensa Alan García? Alan García piensa en las elecciones en esos términos. ¿Cómo hago para sacar al que me tiene que sacar a mí y entrar yo en segunda vuelta? Y además buscarme
al peor de todos, el contrincante, para así ganarlo. Yo creo que sí, pero deberíamos decir cómo hacemos para poner al mejor, ¿no? Porque siempre en los últimos procesos hemos estado señalando con todo respeto a las personas que puedan padecer una enfermedad, pero es lo que se decía en esos procesos electorales, que se iba a elegir entre el cáncer y el SIDA, o sea, entre dos enfermedades graves, ¿no? Y yo creo que el país no puede estar una vez más puesto en esa situación, elegir entre el menos malo. Yo creo que hay que elegir entre los mejores, ¿no? Bueno, y para eso hay que trabajar. Pero en la segunda vuelta, esa es la primera vuelta, pero en la segunda vuelta tienes que elegir al menos malo. Seguramente, dependiendo de quiénes pasen, es decir, aquí aún más de un año de la próxima proceso electoral nacional, efectivamente, ¿no? Todo Ahora, indica izquierda, que hay dos candidatos claro, potentes. Ahora, el nacionalismo va a lanzar algún candidato, pero tiene todo el problema pues, de la frustración que genera siempre el desgaste de un gobierno. El único caso de un candidato que ha sacado 20% en un gobierno desastroso es Luis Alva Castro, pero claro, como me dijo un viejo aprista, en esa época teníamos 300 empresas públicas, ¿no? Entonces, claro, había una capacidad de movilización que hoy no tenemos. Pero en general, digamos, el candidato que postula por el partido de gobierno que sale, o no postula, el APRA no postuló finalmente candidato, o simplemente Toledo tampoco postuló candidato al final, simplemente saca un conglomerado pequeño de congresistas para defenderlo, ¿no? Nadine probablemente sea cabeza de lista, que eso es lo lógico y lo razonable, además tiene que ir a defender a su marido y va a ser congresista los próximos 5 años, ¿verdad? Y eso va a jalar votación porque sí, efectivamente ya tiene carisma y tiene votación propia, ¿no? Pero el resto no va a estar. Y más a la izquierda podría surgir algún outsider tipo Humala. O sea, la esperanza de la gran transformación, ¿no? Del cambio, eso jala mucho. Lamentablemente el PPC perdió esas banderas. Las banderas de los derechos humanos eran del PPC de los 80s. Y en los 70 sobre todo. Las banderas de los derechos humanos de la Constitución del 79 son del PPC. Se las quitó la izquierda. Se las quitó completitas. La bandera del mercado libre era del PPC. Economía social de mercado, pero mercado libre. Se las quitaron al PPC hace rato. Todas sus banderas se las quitan. Por eso creo que es importante este ayornamiento, esta próxima convención que tenemos que organizar también, justamente para poder refrescar un poco las propuestas, las posiciones del partido, ¿no es cierto? Porque efectivamente hay banderas y volviendo nuevamente al Papa Francisco, recordaba el 28 de octubre el Papa en un discurso con los cartoneros, por ejemplo, en el Vaticano, y señalaba cuando se hablaba de la defensa del ambiente, ¿no es cierto?, que esas son las banderas de las ONG de izquierda ni los partidos de izquierda, porque ya San Francisco de Asís hablaba de los hermanos, del hermano lobo, de la hermana naturaleza, de la madre tierra, en fin, como una muestra justamente de esa defensa y ese apego. Esas banderas del medio ambiente también se las quitaron a la izquierda. También, pero podemos volver, creo yo, porque finalmente, como ha quedado demostrado en la Municipalidad de Lima y está quedando demostrado, por desgracia, en el gobierno nacional, la izquierda es muy buena para hablar, muy buena para hacer enjuiciamientos y escribir artículos, pero finalmente para gerenciar, para poner en práctica aquello que propone, es absolutamente ineficiente. Y yo creo que nosotros tenemos la capacidad no solamente de poder evaluar una situación, de proponer algunas recetas para poder modificar y poder progresar, sino tenemos la capacidad de poder ejecutar de la mejor manera, ¿no? Creo que ese es el gran reto y obviamente pensando en el país, por eso digo, no podemos descartar justamente la posibilidad de formar parte de alguna alianza. Bueno, ¿no? ¿qué van a hacer con todos estos procesos disciplinarios a raíz de este último proceso? No puede ser pues que Marisol Perestello la manden a un proceso disciplinario, ¿no? Parece colegio, que la madre superiora te llama pues, a llamarte la atención, ¿no? Y a otros más, Alberto Valenzuela con proceso disciplinario. ¿Qué es eso? Yo creo que eso vamos a resolverlo seguramente en gran medida el día sábado en esta Convención Nacional de Política, porque definitivamente yo creo que todos tenemos que asumir parte de la responsabilidad en esta situación por la que está atravesando el partido, y definitivamente creemos que el órgano de ética y disciplina no puede convertirse en un órgano de persecución para aquellos que tienen una posición diferente a los que en este momento detentan la conducción de la organización, ¿no? De manera que
también Raúl Castro lo mira y este dice, asunto. hay disciplina, tú, hay disciplina, tú, hay disciplina. No, pues, la gente tiene que tener un margen, ¿no? Yo entiendo que cuando hay decisiones de partido, esas se respetan, obviamente, pero tienes que tener pues un margen, ¿no? Si no, no podríamos entrevistarlos, serían todos unos autómatas, ¿no? Y todos los que quieren Congreso, todos los que dijeron que la idea de que sea candidato no era una buena idea, que no lo era, todos están en disciplina. Sí, Creo que a Villegas también nos mandaba disciplina. Todos los regidores que hablan están en disciplina. Entonces no puede ser. Hay un grupo de dirigentes y militantes a quienes se les ha abierto proceso disciplinario. O sea, de verdad, este proceso electoral, lo que más ha generado en el PPC son procesos disciplinarios. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Empezó con Secada, que lo mandaron 4 años suspendido, y de ahí ha seguido uno tras otro. Tome mientras, este para acá, este también suspendido, este también largo, este fuera, este no lo gusta, este... Oye, ¿qué es eso? Por eso tenemos esperanza en que este sábado podamos... ¿Un jubileo puede hacerse? Yo creo que sí, o sea, vamos a ver, empleando ese término, pero creo yo que por eso hemos invitado al presidente del partido, usted sabe que a Raúl Castro. Cuando hay año santo, el jubileo, pues se da, ¿cómo se dice? Indulgencia plenaria, ¿no? Pero lo que ustedes necesitan es una indulgencia plenaria. Ya dado que son cristianos, estoy usando esos términos. Entonces, en este congreso el sábado, de repente usted puede decir, mire, pedimos a la Comisión de Disciplina, pues, indulgencia plenaria para todos los, apoyando la idea del jubileo, ¿no? Con el Santo Padre. Ahora, por eso... LAPRA algunas veces creo que ha hecho un jubileo para que todos vuelvan, ¿eh? Para reinscribir, sobre todo, para que la gente vuelva al partido. Sí ha habido acuerdos también en el partido en un momento, en una especie de amnistía por el cual quienes se habían retirado y han sido sancionados por faltas no graves pudieran regresar a la organización. Pero, repito, Rosa María, que hemos invitado al presidente del partido, Raúl Castro, para que inaugure este evento, espero que asista. Uy, espero que asista. Asimismo, está obligado a ir. Lo hemos invitado al secretario general, a Rafael Yamashiro, quien seguramente tendrá que informarnos al pleno de esta convención cómo es que se realizaron las elecciones en cada una de las regiones. A nuestro secretario general de organización también para que informe cómo llevó la campaña de Lima, porque él fue designado por las autoridades del partido como jefe de campaña de Lima. Hasta el momento no he recibido confirmación, de manera que estamos esperando. Estamos esperando, sí, pero en buen ánimo. Yo creo que sí van a estar. Me imagino que las recargadas labores particulares que tienen les impiden todavía contestar nuestra invitación. Usted es el secretario nacional de política. ¿Qué pasa? No es cualquier cosa. Tolerante y espero, y como repito, confío en que estén presentes, porque creo que este es un evento importantísimo para el futuro del partido. Yo creo que si no asisten estas importantes autoridades del partido, estarían dando muestras de poco interés, o por lo menos que priorizan otras actividades y otros eventos en lugar de priorizar justamente un evento de orden nacional que tiene por delante el futuro del partido. Eso. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Edgardo del Pomar. Si yo fuera pepecista no me lo perdería por nada. Por nada, pues estar buenísimo. Vamos a tener una gran concurrencia. Ya han asegurado 17 regiones su participación. Cierra la puerta con llave y no los deja salir hasta que no se pongan de acuerdo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Más o menos. Sí, gracias, Rosa María. Hace un concilio, ¿ya? Hasta que no sale humo blanco. Tiene que salir humo blanco. Hace un concilio. Bueno, nos vamos a la pausa, pero regresamos ahora sí con buenas noticias.